Bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Junto con saludar, espero que se encuentren muy bien. Y hoy damos término de alguna forma a esta unidad bastante larga que hemos revisado durante estas semanas. La clase anterior, ¿cierto? Revisamos que el ser humano lamentablemente interviene en nuestro ecosistema, ¿cierto? Provocando un desequilibrio de la ecología de este. Entonces, también tenemos que entender que dentro de todo igual hay actividades o medidas que podemos generar para poder disminuir este desequilibrio. ¿Ya? Entonces vamos a proponer medidas preventivas asumiendo compromisos personales. Bien. Cuando hablamos de actividades moderadoras y preventivas, ¿cierto? Nos referimos que ante ciertas alteraciones que provocamos los seres humanos en los ecosistemas naturales, como los que hemos revisado anteriormente, cada uno de nosotros puede adoptar medidas para prevenir y moderar su impacto. ¿Ya? Es de vital importancia tener conciencia plena sobre lo que nosotros mismos realizamos en nuestro ecosistema. Por ejemplo, una de las mejores actividades que podemos hacer tanto en casa, entendiendo que de repente es inevitable no poder hacerlo, es por ejemplo no utilizar el auto y utilizar otro tipo de métodos de transporte, por ejemplo bicicleta, caminar, etcétera, siempre y cuando se pueda. Por ejemplo, es entendible cuando una persona tiene que viajar de un lugar a otro constantemente, ya sea por su trabajo o por la lejanía que existe del lugar donde vive. Pero si por ejemplo tenemos que ir a algún lugar cercano y podemos ir a pie, podemos hacerlo. Si podemos realizar actividad física y no tener que trasladarnos en auto, cuánto mejor. Recuerden que el auto elimina mucha cantidad de gases tóxicos al ambiente. Otra forma también importante de poder llevar a cabo una reducción del impacto ecológico que generamos con nuestra contaminación es las medidas como la clasificación de la basura, ¿ya? ¿Cierto? En contenedores distintos, ya sea por ejemplo lo que es orgánico en un tipo, lo que es plástico en otro, lo que es lata en otro, lo que es papel en otro, etcétera. De alguna forma así generamos, ¿cierto? Que cuando queramos eliminar estos desechos estén, ¿cierto? En lugares en específico y no esté todo junto porque genera una mayor contaminación. Otra cosa importante, que es una de las medidas que adoptó nuestro país, ¿cierto? Es la eliminación de las bolsas plásticas y por lo tanto debemos ocupar otro tipo de bolsas o otro tipo de contenedores para poder trasladar las compras que realizamos en el supermercado. Ese es un gran alivio porque el plástico es uno de los principales contaminantes de nuestro planeta, tanto a nivel del suelo como a nivel del agua. Y eso provoca, ¿cierto?, que a la larga este plástico no se degrade, es decir, no se elimine y quede por mucho tiempo en el suelo o en el agua, provocando desastres, ya sea para la misma vida que exista en esos lugares, tanto para los peces, por ejemplo, en el caso del agua, o también para los animales, o incluso para la misma agricultura, en nuestro caso, que podemos utilizar y vemos que podemos encontrar diferentes contaminantes en nuestro suelo. Y otra cosa principal es la regla de las 3 R's, ¿cierto? Reducir, reutilizar, reciclar es una de las medidas más relevantes y una de las más fáciles quizás de poder llevar a cabo. Es cosa solamente de proponérselo. Cuando hablamos de reducir nos referimos a que hay que reducir la cantidad de residuos que generamos en casa, en el colegio o en el trabajo. Por ejemplo, ocupar una hoja de papel por ambos lados y no solamente ocuparla por ejemplo, yo lo veía mucho a diario, que si rayaba algo, se saca la hoja y se bota. No, hay veces que no solamente por un tema económico debemos cuidar nuestros materiales, sino que también por un tema ecológico a nivel de lo que podemos generar de contaminación a nuestro planeta. Cuando hablamos de reutilizar, nos referimos a reutilizar aquellos residuos que puedan ser usados nuevamente en su forma original. Por ejemplo, emplear un papel de regalo usado para envolver un nuevo regalo y no romperlo simplemente. Utilizar esta misma hoja que quizás botamos y que no nos servía porque, no sé, estábamos haciendo un dibujo, pero no nos quedó bien y podemos utilizar esa hoja para poder generar otro tipo de situación, ya sea escribir por la parte que no quedó rayada, etcétera. ¿Ya? Ahí está el símbolo. Y por último, reciclar. Reciclar residuos para ocuparlos como materia prima en la elaboración de otros productos. Por ejemplo, las cajas de Tetra Pak se reciclan y se emplean en la elaboración de material para la construcción de viviendas. Estas Tetra Pak son las cajitas donde vienen los jugos, ¿cierto? La leche, etcétera. Reciclar, ¿cierto? Es una de las principales
actividades y formas que tenemos para poder mantener nuestro equilibrio, perdón, mantener un equilibrio ecológico en términos concretos, ¿ya? Es importante entonces reciclar, bueno, reducir y reutilizar también, pero la palabra reciclar es una de las más utilizadas y de las más comunes para nosotros, ¿ya? Por eso es importante entonces tener en cuenta de que está en nosotros, ¿cierto?, revertir este tipo de situaciones en nuestros ecosistemas. Sobre todo ustedes que están en plena edad y son el motor de cambio para las nuevas generaciones. Está en ustedes, ¿cierto?, entender y también replicar este tipo de acciones y no caer, ¿cierto?, en lo que hemos hecho los adultos constantemente de mantener, ¿cierto?, esta misma historia de contaminación y ir acrecentando este tipo de contaminación. Bien, eso sería la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda o consulta, no olviden escribirme o hablarme al WhatsApp. Un abrazo, que estén bien.